Durante la Segunda Guerra Mundial, el camuflaje se convirtió en una herramienta esencial para la supervivencia de los aviones en combate. En medio de una guerra donde la supremacía aérea era decisiva, ocultar los aviones enemigos no solo era una ventaja, sino una necesidad. Inicialmente, la idea del camuflaje se centró en intentar hacer que los aviones fueran menos visibles en tierra, principalmente para dificultar a los bombarderos enemigos bombardear las bases aéreas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el camuflaje podía ir más allá, ayudando a ocultar aviones en el aire, algo que marcó la diferencia en varias misiones de reconocimiento y ataque. Cada frente de batalla requería un esquema de camuflaje diferente. En el Teatro del Pacífico, donde los combates tenían lugar en vastas extensiones de océano, muchos aviones fueron pintados de azul o gris claro para mimetizarse con el mar y el cielo. En Europa, donde los aviones volaban con frecuencia sobre territorio ocupado por el enemigo, el patrón de camuflaje variaba según el entorno. Muchos Spitfires y otros cazas británicos fueron pintados en tonos verdes y marrones para mimetizarse con los campos y los bosques, mientras que en algunas regiones más áridas el tono predominante era el beige o la arena. Sin embargo, una de las estrategias más sorprendentes surgió para misiones específicas de fotoreconocimiento, el Spitfire rosa. El Spitfire ya era uno de los cazas más versátiles de la Segunda Guerra Mundial, conocido por su agilidad y velocidad. Cuando se utilizaba en misiones de reconocimiento, era necesario evitar enfrentamientos directos con aviones enemigos y capturar imágenes esenciales para las fuerzas aliadas. Para ello, la Real Fuerza Aérea observó que durante el amanecer y el atardecer, el cielo adquiría tonalidades rosadas y naranjas, creando una oportunidad única. Así nació la idea de pintar algunos Spitfires en un tono rosa claro, permitiendo que estas aeronaves prácticamente desaparecieran con la luz del amanecer y del anochecer. Estas misiones ocurrieron en momentos estratégicos, cuando la iluminación hacía aún más difícil la identificación visual para los observadores enemigos. Los Spitfires rosados demostraron ser extremadamente efectivos. Mientras volaban a gran altura, sus siluetas desaparecían en el cielo, teñidas de rosa y naranja por el sol naciente o poniente, haciéndolos virtualmente invisibles para los cazas enemigos que patrullaban el área. Esto permitió a estos aviones llevar a cabo sus misiones de reconocimiento sin ser detectados, recopilando información crucial sobre los movimientos de tropas, posiciones de artillería y otras instalaciones militares alemanas. La idea puede haber parecido inusual a primera vista, pero los pilotos que volaron en estas misiones sabían que el camuflaje rosa era a menudo la diferencia entre regresar a casa o ser derribado por el enemigo. El camuflaje, en sus más diversas formas, jugó un papel fundamental a lo largo de la guerra. Además del Spitfire rosa, surgieron otras innovaciones, como pinturas que imitaban el suelo visto desde arriba para dificultar la identificación aérea, o incluso patrones complejos para confundir radares y observadores. En última instancia, la guerra aérea se decidió no solo por la velocidad y la potencia de fuego, sino también por la inteligencia y la creatividad de las tácticas utilizadas. Y entre todas estas estrategias, el camuflaje del Spitfire rosa pasó a la historia como uno de los ejemplos más ingeniosos de cómo ocultarse al aire libre. La eficacia del Spitfire rosa en misiones de reconocimiento pronto se convirtió en un secreto muy bien guardado dentro de la Real Fuerza Aérea. No cualquier piloto podía volar estas aeronaves, pues además de ser extremadamente valiosas para recolectar información, estas misiones requerían un nivel incomparable de habilidad y coraje. A diferencia de los cazas convencionales, que estaban armados para el combate aéreo, los Spitfires de reconocimiento fueron despojados de armamento para que pudieran llevar cámaras y tanques de combustible adicionales, lo que garantizaba un mayor alcance y velocidad. Esto significaba que si eran descubiertos y perseguidos por combatientes enemigos, su única opción era huir. Los pilotos de estos Spitfires sabían que cualquier error podía ser fatal. Volaron solos, sin escolta, confiando únicamente en la velocidad y el camuflaje para completar sus misiones y regresar sanos y salvos. Cuando un Spitfire rosa despegó durante las primeras luces del amanecer, ganó altitud rápidamente,
desapareciendo en el resplandor del sol naciente. Lo mismo ocurrió al anochecer, cuando el cielo adquirió ese tono rojizo y anaranjado que lo hizo casi invisible. A menudo, mientras realizaban sus pasadas sobre territorio enemigo, sus pilotos capturaban imágenes vitales para los planificadores de la guerra aliados, revelando movimientos de tropas, concentraciones de tanques y la ubicación de fábricas alemanas y sitios de lanzamiento de cohetes. La inteligencia recopilada por estos aviones furtivos ayudó directamente a dar forma a operaciones militares cruciales. Las imágenes obtenidas por estas misiones fueron fundamentales para la planificación del día D, revelando puntos estratégicos del muro atlántico y permitiendo a los comandantes aliados elegir los mejores lugares para el desembarco de tropas en Normandía. Sin este trabajo discreto y peligroso de los pilotos de reconocimiento, las fuerzas aliadas estarían operando a ciegas, lo que podría resultar en pérdidas catastróficas. Sin embargo, los Spitfire rosas no fueron los únicos ejemplos de innovación en el camuflaje aéreo. A lo largo de la guerra, cada frente de batalla presentó desafíos diferentes y requirió soluciones creativas. En el norte de África, por ejemplo, la Fuerza Aérea Británica utilizó aviones con patrones de color arena y marrón para mimetizarse con el desierto. En los cielos de Europa, donde el combate aéreo era intenso, muchos aviones recibieron un camuflaje azul grisáceo para mimetizarse con las nubes y dificultar su identificación por parte de los pilotos enemigos. Incluso las fuerzas alemanas desarrollaron esquemas de camuflaje avanzados para sus aviones, pintándolos con patrones geométricos para confundir la visión de los oponentes en combate. Además de la pintura, se utilizaron otras tácticas para aumentar el sigilo de los aviones. Algunas bases aéreas cubrieron sus aviones con redes de camuflaje o los estacionaron cerca de bosques para ocultar sus siluetas. Otras veces, en misiones nocturnas, los aviones estaban pintados de negro para hacerlos casi invisibles en el cielo oscuro. Esta estrategia fue ampliamente utilizada por los bombarderos británicos que atacaban objetivos en Alemania durante la noche, reduciendo las posibilidades de ser detectados por los reflectores y radares enemigos. A medida que avanzaba la guerra, la tecnología y las tácticas del camuflaje continuaron evolucionando. Los pilotos de reconocimiento, incluidos los que volaron los Spitfire rosas, se convirtieron en figuras legendarias dentro de la Real Fuerza Aérea. Muchos de ellos nunca recibieron el reconocimiento que merecían, ya que operaban en las sombras, lejos de la gloria del combate directo. Sin embargo, sus contribuciones fueron esenciales para la victoria aliada, proporcionando información precisa que salvó miles de vidas y cambió el curso de batallas enteras. Hacia el final de la guerra, cuando el combate aéreo disminuyó y las fuerzas aliadas tomaron el liderazgo, los Spitfires rosados comenzaron a desaparecer de los cielos. Con el avance de los radares y las nuevas tecnologías de detección, el camuflaje óptico ha perdido parte de su importancia, dando paso a nuevas estrategias de guerra aérea. Aún así, la historia de estas aeronaves únicas sigue viva entre los veteranos y los entusiastas de la aviación militar. Hoy en día, pocos aviones aún llevan esta decoración icónica, pero los registros históricos y los relatos de los pilotos garantizan que el Spitfire rosa nunca será olvidado. La Segunda Guerra Mundial fue un campo de innovación en todos los aspectos de la guerra, y el camuflaje fue una de las armas furtivas más poderosas utilizadas en combate. La creatividad de los estrategas y el coraje de los pilotos que volaron estos aviones fueron decisivos en la victoria aliada, demostrando que, a menudo, la inteligencia y la discreción pueden ser tan letales como el armamento más poderoso. El camuflaje de los aviones en la Segunda Guerra Mundial no fue una innovación aislada de la Real Fuerza Aérea Británica, sino más bien una táctica ampliamente utilizada por todas las grandes potencias implicadas en el conflicto. Cada teatro de guerra presentó desafíos únicos, que requirieron soluciones creativas para ocultar aeronaves en tierra y en el aire. Además del icónico Spitfire rosa, varios otros aviones fueron camuflados para misiones específicas, ya sea de reconocimiento, bombardeo o incluso combate furtivo. La guerra aérea no consistía solo en combates aéreos y ataques masivos,
muchas operaciones dependían de la capacidad de operar en las sombras, donde el camuflaje marcaba la diferencia entre el éxito y la destrucción. Entre los aviones camuflados más notables, los bombarderos británicos de la serie Avro Lancaster fueron pintados en tonos oscuros para misiones nocturnas sobre Alemania. Estos bombarderos, que llevaban cargas útiles destructivas como los famosos Tolbo y Gran Slam, tenían un camuflaje negro que les ayudaba a mimetizarse con el cielo nocturno, haciéndolos más difíciles de detectar por los reflectores y radares enemigos. El mando de bombardeo de la RAF desarrolló un extenso programa para mejorar este camuflaje, combinando patrones de pintura con tácticas de vuelo que incluían cambios repentinos de altitud y velocidad para evitar el fuego antiaéreo alemán. Los alemanes también comprendieron rápidamente la importancia del camuflaje aéreo y aplicaron patrones de pintura elaborados a sus aviones, como los cazas Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf FW-190. Estos aviones a menudo presentaban patrones de gris y azul claro para camuflarse con el cielo nublado. Desde Europa, reduciendo la visibilidad contra los bombarderos aliados. Además, para las operaciones en el norte de África, donde Rommel y sus fuerzas luchaban contra los británicos, los cazas alemanes fueron repintados en tonos arena y marrón para camuflarse mejor en el desierto. Japón también exploró tácticas de camuflaje para su fuerza aérea imperial. Los bombarderos Mitsubishi G4M, Betty, utilizados a menudo en ataques contra bases estadounidenses en el Pacífico, estaban pintados con patrones verdes y marrones para mimetizarse con los bosques tropicales y las islas del archipiélago del Pacífico. Los cazas Mitsubishi A6M Zero, a pesar de estar inicialmente pintados en un tono gris claro estándar, comenzaron a recibir patrones de color verde oscuro para hacerlos más difíciles de detectar cuando estaban en tierra, estacionados en bases ocultas entre la densa vegetación. En Estados Unidos, el camuflaje de los aviones siguió un enfoque diverso dependiendo del teatro de operaciones. Los bombarderos Boeing B-17 Flying Fortress y B-24 Liberty utilizados en Europa a menudo estaban pintados en tonos verde oliva y marrón, lo que les ayudaba a mimetizarse con el terreno cuando volaban a altitudes más bajas. Sin embargo, a medida que los aliados comenzaron a ganar superioridad aérea y la amenaza de intercepción disminuyó, muchos de estos aviones se dejaron sin fuselaje para ahorrar peso y aumentar la velocidad. En el Pacífico, la Fuerza Aérea estadounidense utilizó uno de los esquemas de camuflaje más peculiares de la guerra, el azul oscuro, casi negro, del Grumman F-6F Hellcat y del Chancelboat F-4U Corsair. Este trabajo de pintura ayudó a que el avión se mezclara con el océano cuando se lo veía desde arriba y desapareciera en el cielo oscuro cuando atacaba al amanecer o al final de la tarde. Además, a algunos bombarderos de largo alcance, como el Boeing B-29 Super Fortress, se les dio pintura antirreflectante en sus partes superiores para reducir el resplandor del sol, haciéndolos más difíciles de detectar por los cazas enemigos. El camuflaje no se limitaba solo a pintar aviones. Algunas unidades experimentaron con el uso de materiales textiles y hojas artificiales para ocultar aviones en tierra, especialmente en aeródromos improvisados cerca de las líneas del frente. Las fuerzas alemanas, por ejemplo, solían cubrir sus cazas estacionados con redes de camuflaje para evitar que fueran detectados por el reconocimiento aéreo aliado. En algunas situaciones extremas, incluso se crearon aeródromos falsos, con aviones inflables y pistas simuladas para engañar a los ataques de los bombarderos. Otro ejemplo interesante de camuflaje aéreo fue el uso de pintura disruptiva en aviones como el de Havilland Mosquito, un bombardero británico ligero y extremadamente rápido hecho de madera. El Mosquito era a menudo pintado con patrones irregulares de color gris y verde para romper su silueta contra el cielo, lo que hacía más difícil detectarlo visualmente y con los radares rudimentarios de la época. Además, en algunas misiones nocturnas, estaba pintado completamente de negro, haciéndolo prácticamente invisible a simple vista. La guerra aérea de la Segunda Guerra Mundial no se decidió únicamente por la velocidad, la potencia de fuego o el blindaje de los aviones, sino también por la adaptabilidad y la creatividad de los ejércitos al desarrollar nuevas tácticas de supervivencia.
El camuflaje era una de estas estrategias fundamentales, permitiendo a los aviones escapar de la detección, llevar a cabo misiones secretas y regresar con información vital para el curso del conflicto. Desde el Spitfire rosa que se mezclaba con los tonos del amanecer y el anochecer, hasta los furtivos bombarderos nocturnos y cazas pintados para desaparecer contra los bosques y desiertos, la guerra en los cielos era una batalla constante entre la visibilidad y el ocultamiento. Al final, el camuflaje no solo salvó vidas, sino que también ayudó a dar forma al curso de la historia. El camuflaje fue una estrategia esencial utilizada por varios países durante la Segunda Guerra Mundial para asegurar la supervivencia de sus fuerzas aéreas, terrestres y navales. Cada nación desarrolló tácticas específicas adaptadas a su teatro de operaciones, que iban desde pintar aviones hasta camuflar barcos y bases militares enteras. La guerra fue un juego constante de escondite, donde la tecnología y la creatividad decidieron el destino de muchas batallas. Algunas de las estrategias más notables fueron adoptadas por países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética. La Alemania nazi, conocida por su avanzada ingeniería militar, fue pionera en varias técnicas de camuflaje. En la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, los cazas y bombarderos recibían diferentes patrones de pintura según el entorno en el que operaban. Al comienzo de la guerra, los Messerschmitt Bf 109 fueron pintados en tonos de gris y azul claro para mimetizarse con el cielo europeo, lo que dificultaba su identificación para los pilotos enemigos. En las operaciones en el frente oriental, donde el duro clima invernal cubrió el suelo de nieve, muchos aviones fueron repintados de blanco, haciéndolos casi invisibles a bajas altitudes. En el norte de África, donde Alemania ayudaba al Afrika Korps de Rommel, los cazas y bombarderos recibieron libreas amarillas y marrones para mimetizarse con las dunas del desierto. Además de los aviones, los alemanes desarrollaron patrones geométricos en sus tanques y vehículos, creando ilusiones ópticas que confundían la percepción de profundidad de sus enemigos. En el ámbito naval, la Kriegsmarine adoptó el camuflaje, Dazzle, que consistía en patrones irregulares y contrastantes para distorsionar la silueta de los barcos y dificultar a los submarinos aliados estimar la velocidad y la dirección. En el Reino Unido, el camuflaje fue un elemento clave para la Real Fuerza Aérea, RAF, especialmente para defenderse de los bombardeos alemanes durante la Batalla de Gran Bretaña. Los Spitfires y Hurricanes fueron pintados con un patrón de verde y marrón para mimetizarse con el paisaje británico cuando se los veía desde arriba. Sin embargo, la innovación más notable fue el camuflaje rosa del Spitfire, que fue desarrollado para misiones de reconocimiento al amanecer y al anochecer, desapareciendo en la luz solar difusa. Además del camuflaje aéreo, los británicos eran maestros en el arte del engaño terrestre. Uno de los ejemplos más impresionantes fue la Operación Fortitude, en la que los aliados crearon un ejército ficticio para engañar a los alemanes sobre la verdadera ubicación de los desembarcos del día D. Para ello, utilizaron tanques inflables, pistas de aterrizaje falsas y comunicaciones por radio engañosas, lo que hizo que los alemanes no supieran dónde se encontraban. Los alemanes creían que la invasión principal se produciría en Paz de Calais y no en Normandía. Estados Unidos, al entrar en la guerra, aprendió rápidamente la importancia del camuflaje y adoptó técnicas innovadoras para proteger a sus fuerzas. En el Pacífico, donde se produjeron combates aéreos sobre el océano, los cazas de la Marina de Estados Unidos como el F-6F Hellcat y el F-4U Corsair fueron pintados en tonos de azul para mimetizarse con el mar. En el campo naval, la Armada de Estados Unidos hizo un amplio uso del camuflaje, Dazzle, que confundía a los submarinos enemigos al dificultar la identificación de la proa y la popa de los barcos. Otra estrategia interesante fue el camuflaje de las bases militares en Hawái y en las islas del Pacífico, donde se pintaron pistas de aterrizaje para imitar bosques y se cubrieron los hangares con redes de camuflaje para evitar la detección aérea. Japón, por su parte, enfrentó un desafío diferente, ya que sus aviones a menudo operaban desde pequeñas islas y bases ocultas en el Océano Pacífico. Para proteger sus cazas y bombarderos Mitsubishi A6M0U,
los japoneses los pintaron de color verde oscuro para mimetizarlos con la densa vegetación tropical. Bases enteras fueron camufladas bajo cobertores naturales como hojas de palma y redes de camuflaje hechas con materiales locales. Los japoneses también fueron pioneros en el uso de submarinos camuflados para transportar aviones en secreto, como el proyecto de submarino I-400, que transportaba hidroaviones capaces de lanzar ataques sorpresa a bases aliadas. Otra estrategia consistía en camuflar los barcos para que parecieran naves civiles, engañando a las patrullas enemigas. La Unión Soviética, que operaba principalmente en el vasto y duro frente oriental, utilizó ampliamente el camuflaje para proteger sus aviones y vehículos terrestres. Durante el invierno, los cazas Yakovlev Yak-3 y Lavochkin-La-5 fueron pintados de blanco para hacerlos casi invisibles en la nieve, lo que dificultaba su detección por parte de los cazas alemanes. En verano, los aviones recibieron una decoración verde y marrón para mimetizarse con los bosques y campos abiertos de Rusia. Los soviéticos también camuflaron fábricas enteras, cubriendo techos con redes de camuflaje y pintando estructuras industriales para que parecieran simples campos de tierra, protegiéndolas de los bombardeos alemanes. Además, ciudades estratégicas como Moscú y Leningrado tenían sus puntos de referencia cubiertos por redes para engañar a los pilotos alemanes y evitar ataques directos. El camuflaje durante la Segunda Guerra Mundial no fue solo una cuestión de pintura, sino un elemento estratégico clave que salvó innumerables vidas y ayudó a dar forma al curso de la guerra. Ya sea en el cielo, en el mar o en tierra, las tácticas de ocultamiento demostraron que la guerra no solo se libraba con potencia de fuego, sino también con inteligencia e innovación. Desde aviones furtivos pintados para desaparecer en el horizonte hasta ciudades enteras disfrazadas para confundir a los enemigos, el arte del camuflaje fue un arma invisible que tuvo un impacto masivo en los conflictos. Incluso después de la guerra, estas lecciones siguieron aplicándose en los conflictos modernos, demostrando que la necesidad de ocultar y engañar al enemigo es una estrategia tan antigua como la guerra misma. A medida que la guerra progresó y las tácticas de combate se volvieron más sofisticadas, el camuflaje se convirtió en una herramienta cada vez más refinada. Pero a medida que los conflictos se intensificaron y la tecnología evolucionó, surgieron nuevas formas de detección que desafiaron la eficacia de estas estrategias. El desarrollo del radar, por ejemplo, empezó a socavar la ventaja que tenían los aviones camuflados. Al comienzo de la guerra, la identificación de aeronaves se hacía principalmente mediante observación visual, pero a medida que mejoraron los radares terrestres y aéreos, la invisibilidad óptica ya no era suficiente. Esto obligó a las fuerzas aéreas a buscar soluciones aún más avanzadas, dando lugar a nuevos patrones de camuflaje y tácticas de vuelo. En Europa, los bombarderos británicos Avro Lancaster, que realizaban incursiones nocturnas sobre Alemania, se enfrentaron a la creciente amenaza del radar y de los cazas nocturnos alemanes. Para intentar minimizar las pérdidas, algunos aviones recibieron una capa especial de pintura negra mate, reduciendo su resplandor bajo los focos y haciéndolos difíciles de identificar a simple vista. Además, la RAF comenzó a probar el uso de dispositivos conocidos como chaff, finas tiras de aluminio que se lanzaban al aire para confundir las lecturas del radar enemigo. Esta técnica ayudó a los bombarderos a atravesar zonas fuertemente defendidas sin ser detectados fácilmente. Los alemanes, a su vez, comenzaron a emplear camuflajes innovadores en sus cazas nocturnos, como el Messerschmitt Bf 110 y el Heinkel 219. Estos aviones estaban pintados en tonos oscuros y con patrones irregulares para mimetizarse con el cielo nocturno. Además de la pintura, la Luftwaffe invirtió en aviones furtivos experimentales, como el Horten Ju-229, un avión a reacción de ala voladora que, aunque entró en producción demasiado tarde para tener un impacto en la guerra, sirvió como precursor de la tecnología furtiva moderna. En los océanos, el camuflaje también continuó evolucionando. Los barcos aliados, especialmente los acorazados y portaaviones que navegaban por el Atlántico y el Pacífico, fueron frecuentemente blanco de los submarinos enemigos. Para evitar ser detectados,
A muchos barcos se les dieron patrones de pintura que confundían los periscopios submarinos, lo que dificultaba calcular la velocidad y la dirección del objetivo. Esta estrategia, conocida como camuflaje deslumbrante, utilizaba formas geométricas y colores contrastantes que creaban ilusiones ópticas. Incluso los submarinos alemanes, temidos cazadores de los mares, estaban camuflados con patrones azul grisáceo para mimetizarse mejor con las aguas profundas. En el Pacífico, donde la guerra se libró en vastas extensiones de océano e islas tropicales, el camuflaje para los aviones japoneses se convirtió en una necesidad absoluta. El Mitsubishi A6M Zero, que al comienzo de la guerra estaba pintado en gran parte en un tono gris claro, ahora adoptó un esquema verde oscuro en el fuselaje para mimetizarse mejor con la densa vegetación de las islas. Algunas bases aéreas japonesas estaban tan efectivamente camufladas que los pilotos aliados tenían dificultades para localizarlas incluso cuando volaban directamente sobre posiciones enemigas. En Saipan e Iwo Jime, por ejemplo, los hangares y las pistas de aterrizaje estaban cubiertos con redes de follaje artificial, lo que los hacía casi invisibles hasta que las tropas terrestres avanzaban sobre ellos. A medida que la guerra se acercaba a su fin, los avances tecnológicos comenzaron a superar las ventajas del camuflaje tradicional. Los bombarderos como el Boeing B-29 Super Fortress, que operaba a altitudes muy elevadas, ya no dependían tanto del camuflaje para su protección. En lugar de eso, comenzaron a dejarse en metal pulido para reducir el peso y aumentar la eficiencia del combustible. Además, los radares y los sistemas de alerta temprana han hecho que las estrategias basadas únicamente en el camuflaje visual sean menos efectivas. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, las lecciones aprendidas del camuflaje se incorporaron a los conflictos posteriores. Durante la Guerra Fría, la búsqueda del sigilo condujo al desarrollo de aviones como el Lockheed F-117 Nighthawk, que utilizaba formas angulares para dispersar las ondas de radar, y el B-2 Spirit, un bombardero que combinaba tecnología furtiva con camuflaje adaptativo. Las fuerzas terrestres también han seguido perfeccionando sus tácticas, empleando redes de camuflaje, patrones disruptivos e incluso pinturas térmicas que reducen la firma infrarroja de los vehículos. Hoy en día, el camuflaje sigue siendo una parte fundamental de la guerra moderna, aunque ha evolucionado significativamente. La tecnología furtiva y los sistemas de guerra electrónica han reemplazado muchas de las viejas tácticas, pero el principio básico sigue siendo el mismo: volverse invisible para el enemigo, ya sea pintando un avión, ocultando un vehículo o manipulando señales electrónicas. La historia del camuflaje en la Segunda Guerra Mundial no es solo un relato de innovación militar, sino también un testimonio del ingenio humano no en tiempos de conflicto. Cada país desarrolló sus propias soluciones para abordar desafíos específicos, adaptándose a medida que el enemigo mejoraba sus métodos de detección. Desde el Spitfire rosa que desaparecía en los tonos del amanecer hasta los barcos deslumbrantemente pintados que engañaban a los torpedos, la guerra fue en muchos sentidos un gran juego de ilusión y estrategia. Si te gustó esta historia y quieres más contenido sobre las tácticas y secretos de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal. Aquí continuamos explorando los misterios del pasado, brindándole relatos detallados de batallas, estrategias e innovaciones que cambiaron el curso de la historia. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido de calidad. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y prepárate para más historias increíbles.